Buen día. Bueno, pequeños, está pesadísimo el día hoy, así que tengan agua a mano. Bueno, pequeños, un par de cosas administrativas. Con respecto a las clases, esta sería la última así teórica dura de las que tengo para darles. Seguramente va a ser en dos partes, como suelo hacer cuando es muy larga. Así que les voy a subir este y después más tarde les grabo la segunda parte, que es las segundas vanguardias. ¿Sí? Seguramente va a ser a la tarde ya. Así que las van a tener para poder ver. Igual que... Hola Facu, ¿cómo anda usted? Igual que les dije en el último periodo, no van a tener que hacer el análisis de esto, sino que van a hacer directamente las obras. Que creo que el profe Leo ya se las planteó, no estoy segura. Me dijo que sí, que ya se les había planteado la realización. Así que lo que necesitan es poder ir viendo algunas cuestiones con respecto al contexto histórico. De acá en más, los martes nos vamos a seguir juntando todos los martes, que ya no quedan muchos. Estamos hoy a 13, ¿hoy? Sí. Nos quedan 2 martes de octubre y 4 martes de noviembre, ¿sí? Y después los 2 de diciembre, que no sé cómo irá a ser el tema, si irán a ser normales o no. Además no sé cómo caen en diciembre, mi calendario no me lo está mostrando diciembre. Y sé que hay varios feriados, así que vamos a ir viendo qué pasa en diciembre. Pero la idea es que ya para ese momento tengan terminados lo que tiene que ver con los análisis, con el trabajo de transmedia y con el portafolio, ¿sí? Así que a partir del martes que viene nos vamos a centrar en consultas, ya sea de los análisis si los tienen, que en general nunca me han hecho demasiadas consultas, y sobre todo en lo de transmedia, que quiero ir viendo cómo avanza, ¿sí? Me traten esta semana antes del martes de mandarme buenas, cómo anda Gesa, Morena, que no la saludé. Traten de mandarme antes del martes en lo posible lo que sean los guiones, mitos, topos y etos, para poder tenerlas medianamente leídas cuando ustedes llegan, ¿sí? Como para poder adelantar un poquito. Hola Lucas, ¿cómo anda usted? Sabrina, bueno, ya están entrando muchos, así que podemos ir arrancando tranquis. ¿Qué más les iba a decir del administrativo? Sé que hay en marcha un par de proyectos integrales que no sé si vamos a formar parte o no todavía, así que cualquier cosa les voy a ir avisando el martes que viene cuando sepa, ¿sí? Pero vayan avanzando con lo que tiene que ver con transmedia. Me llegó Carla y Lourdes, creo que eran del grupo de ustedes, reciclar. ¿Era de ustedes? O algo así, se llama el perfil de Instagram. Sí, profe. Listo. ¿Llegó el videito? No, hasta ahora vi una publicación, lo vi esta mañana, o sea, así muy a la pasada. Ya después me pongo a mirarles bien el perfil, ¿sí? Con el resto también mándenme una invitación, así se los puedo ver en las distintas redes. Estoy en todas, así que... la única que la tengo pero no la uso es TikTok porque no le encuentro el chiste, pero... no, Facu, el de ustedes no lo vi, así que mandame una solicitud. ¿En qué es? ¿En Instagram, en Face, en Twitter? Esto creo que pasen a su TikTok, así le mandamos. Espera que me lo acuerdo. Como te digo, no lo uso nunca. Me encanta como herramienta. En Instagram, Facu, no lo he visto. No me ha llegado todavía al menos la notificación. ¿Dónde está el TikTok? En TikTok me pasa que me encanta la herramienta, la capacidad técnica que brinda. Pero es una porquería esto. Déjenme que encuentre cómo cuernos era mi perfil. Y encima todos hacen ruido. Bien. ¿Dónde estoy yo? Yo, acá. Bueno, cuando le encuentre el orden yo se lo subo, ¿sí? Porque no le encuentro el nombre. No me acuerdo cuánto le había puesto. Tiene que ser C3L3 un poco. Pero no lo encuentro.
Después se los paso. Bueno, bien, vamos arrancando entonces, ¿sí? Buen día, Matías, ¿cómo andas? Bien, nosotros habíamos quedado la última vez hablando del impresionismo, ¿sí? Que por cierto, cuando decidimos con el profe que no iban a hacer análisis específicos, decidí dejarlo nada más que en el impresionismo, ya que el modernismo, más que una corriente artística, es una corriente más bien decorativa, que no tiene tanta presencia en la parte artística, pero representó la visión de la mirada desde la burguesía. Y eso es lo que ahora nos interesa en las vanguardias. ¿Dudas o preguntas de cómo venimos evolucionando hasta acá? ¿Ninguna? Bueno. No, pero por ahora estoy bien. ¿Se acuerdan que nosotros vinimos de allá del Paleolítico cuando pensamos cómo surgía la imagen, por qué la gente empezaba a pintar, a dibujar? Llegamos a Egipto, una de las primeras civilizaciones, no la única, pero la que nosotros seleccionamos como más representativa, en donde la imagen se vuelve totalmente mítica, en donde es una representación, pero además es el Dios en sí mismo, es sumamente pedagógica. Las escalas están hechas según la importancia, tratan de imponer al otro, asustarlo y demostrar su fuerza a través de su producción artística. Surge el mundo clásico, ese mundo que nos dio como herencia nuestra cultura, Grecia y Roma, su centralidad en el ser humano, ya no en los dioses como era en las culturas anteriores. Casi todas ellas compartían eso de toda su arte y su pensamiento era hacia los dioses. El mundo clásico se centra en el hombre, pone a los dioses en escala humana, los hace parecidos al ser humano y trata de pensar y reflexionar sobre el mundo cotidiano, sobre lo que el hombre era capaz de hacer. Los romanos lo llevan a todo eso hacia el imperio, hacia tratar de imponer su forma cultural sobre el resto, y empieza con mucho más fuerza, si bien no es la primera vez, pero con mucho más fuerza esto de mi cultura es mejor que la tuya. Y esta centralidad de la cultura como forma de llevar su forma de pensar a todo el mundo hace que también su arte se disperse por todo su imperio. Un imperio enorme que al quebrarse después de muchas idas y vueltas logra que surja toda una Europa fragmentada, en crisis, llenas de pueblos llamados bárbaros por los romanos, pero que hemos hablado que no eran tan bárbaros, sino simplemente culturas diferentes, con otras formas de organización y otros valores, que ven en la cultura romana el paradigma de organización, del orden, del estado sistemático, y tratan de imitarlas, pero la imitan adaptadas a sus propias creencias y sus formas de pensar. La religión católica se vuelve el eje que representa al pueblo romano. Siempre me parece muy gracioso, estoy viendo Last Kingdom ahora completa y es muy gracioso esto de pensar la religión de los romanos. La religión de los romanos fue muy poquito el catolicismo en la religión de los romanos, menos de una 10ª parte de lo que duró el imperio, pero para los bárbaros esa religión representaba ese orden, esa forma sistemática, clara, en donde había comercio, en donde había rutas comerciales, en donde había un buen bienestar de vida. Entonces, ese nivel de bienestar que ellos quieren alcanzar, lo asocian a esa religión. Entonces, parte de lo que copian o se diferencian, porque algunos van a estar en guerras durante largos periodos, va a ser esa religión, hasta que toda Europa se vuelva católica. Se vuelve católica y empieza a fragmentarse un montón de pueblos en donde el arte de nuevo se centra en los dioses. Pierde esta mirada hacia el ser humano y se va a los dioses, a Dios, en este caso, al Dios católico, con la representación, las iglesias, con sus dos periodos, un periodo más asociado al romano, otro periodo en el que ya se empieza a diferenciar y a surgir una cultura propiamente europea con el gótico, esto de tratar de llegar hacia Dios. El arte vuelve a ser muy mitológico, muy ritual, en donde se hacen los vitrós para que entre la luz divina teñida por los colores, en donde todo es símbolo. Nuevamente el arte se vuelve muy simbólico, deja de representar el mundo real. Para cuando llega el siglo XV
dar nuevamente el volantazo y volver a centrarse en el hombre con el Renacimiento, a partir de una mejora de la situación económica, de una mortandad terrible en Europa que fue causa de la mejora y concentración de las fortunas, de la caída de Constantinopla, que permite que mucho del conocimiento que se había preservado en el Imperio Romano de Oriente, de las culturas clásicas, se distribuya por toda Europa, sobre todo en Venecia y en las ciudades más importantes, y con eso surge ese renacimiento, se vuelve a centrar en el hombre, surge el artista genio, empiezan a ver el mundo en la escala humana, y para ver el mundo en la escala humana surge la perspectiva. Tenemos la perspectiva adelante nuestro, de nuestros ojos, y cómo se construye el mundo. Se trata de pintar tal cual vemos. Eso implica pintar cosas que no necesariamente sean tan religiosas. Progresivamente se van separando de la religión, llegamos al barroco, en donde, si bien hay una fuerte vertiente en España que va a ser la contrarreforma contra los luteranos que se han rebelado contra la iglesia, va a haber también una representación barroca que va a ser fuertemente burguesa al norte, y una representación que va a ser fuertemente cortesana en Francia, ¿sí? Entonces ese recargue absoluto, cada vez exagerar más, llevar hasta un esteticismo absoluto, hasta la vida diaria. En Francia hasta se sistematizaba cómo se tenían que sentar, cómo se tenía que ver el lugar cuando se sentaban a comer, cómo mirar al rey comer como un acto prácticamente teatral. Entonces ese arte se vuelve estetizar la vida diaria por completo. Eso se considera pésimo cuando llega la Revolución Francesa, y que se quiere eliminar todo eso, y llega el clasicismo. Y con el clasicismo ya empezamos a pensar en países independientes, en naciones que están empezando a conformarse y a consolidarse en su cabeza como independientes, y no necesariamente dependientes de un rey. Las monarquías se empiezan a reformar, y empieza simultáneamente a surgir distintas características: clasicismo, romanticismo, pasión por las ideas, por la fuerza, y el realismo, como esa representación del sufrimiento que estaba pasando por debajo de esas clases dirigentes que eran las que disfrutaban del arte, ¿sí? De ahí llegamos al impresionismo, y esta representación en donde ya empieza la revolución industrial con toda su fuerza a representar el mundo tal cual es a través de la fotografía. El arte empieza a buscar un nuevo lugar, empieza a pintarse de otra manera, empiezan a protestar en contra del arte establecido, y por eso surgen estos rechazados que pintan distinto. En estos, 10 minutos les hice un repaso por todo lo que hemos hecho. Fíjense todo lo que estuvimos analizando en lo que va del año. Y ahora llegamos al siglo XX. Para ustedes el siglo XX sigue siendo el pasado. Porque ustedes ya prácticamente todos, creo, nacieron en el siglo XXI. Pero el siglo XX ya nos da pistas de lo que somos nosotros hoy. Ya nos establecemos en una situación social que, a partir sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, establece los países como los conocemos hoy, el sistema de vida, y en donde han vivido sus familias, sus padres. Entonces ya es mucho más cercano, y tiene lógicas en donde el pensamiento es más característico o más parecido a lo que nosotros pensamos hoy. Sin embargo, a comienzo del siglo, estamos hablando del cambio de siglo en 1900, ¿sí? Estos movimientos van a ir empezando a generar una crisis. Hasta el siglo XX, los movimientos de arte, si bien hacían rupturas y cambios y quiebres, pero en general estaban en manos de adultos, porque el concepto de joven no existía. El concepto de adolescente va a surgir recién en los años 50, 60 en Estados Unidos, 70 en el resto del mundo. El concepto de joven, veinteañero, que trata de rebelarse contra el padre, como una forma de reafirmar su propia identidad, tampoco existía antes del siglo XX, ¿sí? En general, pasabas de ser un niño absolutamente dependiente de tus padres a ser un adulto, con todas las responsabilidades del caso. Estos primeros jóvenes que surgen en el siglo XX, en donde todavía
hay un buen estado del bienestar. Recuerden que todavía no estamos en la Primera Guerra, estamos entre 1900 a 1914. En Europa va a haber un estado de bienestar muy bueno. Todavía hay grandes imperios colonialistas. Si bien España perdió casi todas sus colonias, le quedan muy poquitas, las últimas las va a perder antes de 1914. Pero, por ejemplo, Inglaterra todavía mantenía todo su imperio, estaba en el esplendor de su imperio. Estaba el imperio otomano, que tenía muchísimo terreno tanto en Europa como en Asia. Entonces había todo un sistema muy colonial, muy del siglo XIX, y al mismo tiempo se estaba produciendo la revolución industrial, estaban surgiendo las fábricas por todos lados, el tiempo estaba cambiando, esta percepción del tiempo como algo que, bueno, si me voy a ir de mi casa allá en Capilla hasta el pueblo, que así decía mi abuelo, el pueblo del centro, y eso era como una hora, porque había que caminar, porque estaba lejos, y así se lo hablaba. Ahora ya no, era instantáneo, tenías un vehículo, ya fuera una bicicleta, que fue un gran desarrollo tecnológico, o un auto, los barcos a vapor, las máquinas a vapor, van a hacer que los tiempos se aceleren. Y la representación del mundo está en manos de la fotografía hasta 1996, y a partir de 1998 en general en todo el mundo en manos del cine. Esa representación va a hacer que el arte diga, bueno, ¿y ahora cuál es mi lugar? ¿Sí? ¿Qué hacen los pintores si ya estaban los fotógrafos? Esto de retratar el mundo tal cual era y el realismo no tenía mucho sentido. Entonces empiezan a brevar en estos movimientos como el impresionismo, un movimiento propio de los burgueses, un movimiento con muchas características técnicas. Y entonces empiezan a decir, bueno, vamos a empezar a pensar en otra cosa. Hay una transformación tecnológica absoluta. Ustedes piensen que cuando el mundo se va a la Primera Guerra Mundial, todavía van con caballos y con espadas, ¿sí? Por cierto, hay un documental en Netflix que se llama, es una serie sobre la Segunda Guerra Mundial a todo color. Está muy buena, si alguno tiene que rendir historia de ese periodo también está muy buena, porque explica toda la parte de estrategia y muestra mucho esto, ¿sí? Se van a la guerra a caballo y vuelven en un tanque. O sea, la revolución industrial estaba en su esplendor. Va a surgir la electricidad, va a surgir la explotación del petróleo. Recuerden que los primeros autos funcionaban a vapor, pero ya para cuando se establecen y se sistematiza el sistema fordista, ya vamos a estar con la nafta y el combustible. Estados Unidos ya se consolida como la nueva potencia económica, no cultural. Recién va a ser la potencia cultural, o más que potencia, su fuerza cultural se va a establecer después de la Segunda Guerra. El gran poder se concentra en Alemania, que es un imperio, en Gran Bretaña y en Japón. Japón como un imperio que está en crecimiento. Recién va a mostrar su fuerza para la Segunda Guerra Mundial. Hay un desarrollo muy fuerte de la economía global, ¿sí? Se venden cosas rápidamente a todo el mundo. Y surge un personaje que va a ser muy importante para el pensamiento, que va a ser Freud, y la forma de entender al ser humano, ya una forma totalmente separada de Dios, ¿sí? En donde se establece claramente que las enfermedades no tienen nada que ver con la religión, que había una psiquis que funcionaba de una determinada forma, que Dios está en las iglesias y el mundo empieza progresivamente a ser más laico, y se va a ir separando Estado e Iglesia en un largo proceso que dura casi 100 años, pero se van a ir separando. Y cuando hablo de iglesia, ahora ya no hablo solo de iglesia católica, hablo de las iglesias, porque por ejemplo la iglesia anglicana en Inglaterra es sumamente fuerte y tiene todavía injerencia de Estado. Piensen que hasta el día de hoy la cabeza de la iglesia anglicana es la reina, ¿sí?
Las iglesias protestantes en el norte también tenían mucha influencia en los gobiernos. En Rusia, hasta el día de hoy, la iglesia ortodoxa tiene un poder terrible. Entonces, todo ese proceso hace que los artistas estén en un mundo convulsionado, fascinados por los cambios, por la ruptura con ese pasado. Y así como el mundo cambia y mira el pasado como, qué anticuados quedan estos que creían que el mundo estaba manejado por Dios, los artistas también empiezan a mirar el pasado como algo anticuado y empiezan a querer cortar esos lazos. Así surgen las vanguardias. Las vanguardias van a tratar de establecer principalmente que ellos no tienen nada que ver con el pasado, que la historia en bloque hay que borrarla y olvidarse de ella y concentrarse en el presente, ¿sí? Van a hacer movimientos específicamente del presente de su época, movimientos muy optimistas, movimientos que creen que hay que mantener continuamente la innovación, la transformación, como parte de ese espíritu positivista de la modernidad. La modernidad va a ser modernidad, modernismo y modernización son tres palabras que significan cosas distintas. A ver, cuéntenme, ¿qué pueden entender por modernidad, modernismo y modernización? ¿Qué les parece? ¿Qué diferencia puede haber entre una y otra? A ver, de paso sé si están despiertos. Modernidad, modernismo y modernización. Sí. Modernidad me suena que es el presente ahora, digamos. Modernismo, la corriente, esa pequeña corriente que si se puede llamar la corriente artística que te explico recién. Y modernización fue el cambio, ese gran cambio cultural, por ejemplo, que nos llevó a la modernidad. Eso entiendo. Está bien como concepto. Me suena a proceso. Sí, claro. Exacto. Exacto. ¿Sí? Una cosa a tener en cuenta que es importante, para estudien lo que estudien, les van a decir esto. Cuando hablamos de modernidad, no es el presente, ¿sí? La modernidad fue el siglo XX. Bien. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque cuando estudien se les va a mezclar, si no. Porque les hablan de modernidad y les van a hablar de Freud, ¿sí? O de Marx o de Ford. La modernidad es del siglo XX. Cuando empieza el siglo, después de las segundas vanguardias, se habla de la posmodernidad. Y actualmente incluso hay varios nombres. No sé cuál de ellos se va a terminar consolidando. Entonces, sí es cierto, modernidad es el periodo. Modernismo es un estilo artístico que es uno de las corrientes de vanguardia, ¿sí? Y la modernización es ese proceso que viven, ¿sí? Entonces estas vanguardias dicen, nosotros somos modernos, amamos la velocidad, la agilidad, la tecnología. Tanto es así que el futurismo ama tanto esto que hace hay muchos literatos también entre las vanguardias, hace una oda, una poesía. Bien, se actualizó el Meet y no encuentro el chat, me dice Javier, pero está escribiendo. Bueno, espero que ya lo hayas encontrado. Bueno, entonces les decía, el futurismo ama tanto esto que escribe poemas alabando a la máquina y a la guerra, ¿sí? Como sinónimo de esta máquina, ¿sí? Alaba como poesía el estallido de las bombas y los cuerpos que se destrozan. Tanto es así que el futurismo va a durar muy poco, justamente porque la mayoría de sus artistas se van a la guerra como forma máxima de arte y mueren, ¿sí? La Primera Guerra Mundial es una guerra sumamente destructiva, va a destruir todo Europa y de ahí van a salir estos movimientos. Se gestan antes de la Primera Guerra. El expresionismo tiene su primera obra, El Grito, que es muy conocida, en 1909, ya mostrando que había algo que estaba mal, esa angustia, esa desesperación del pueblo que estaba más abajo y que va a terminar estallando en una guerra. Esa guerra no fue por lograr mejores condiciones para la población común, fue una guerra entre imperios, ¿sí? Una guerra entre grandes poderes y grandes potencias. Sin embargo, va a llegar a un extremo en el cual
sí o sí va a necesitar del pueblo para combatirla, porque ya los soldados no alcanzaban. Se da el primer bombardeo de una población civil y el pueblo sufre por primera vez las consecuencias de la guerra de forma directa y absoluta. Antes siempre se destrozaban los campos y demás, pero no llegaban a los pueblos, se respetaba eso bastante. Desde la época de los bárbaros la guerra se había cambiado. En cambio, a partir de ahí no va a haber respeto por nada, se va a destrozar y morir muchísima gente, y va a ser una guerra muy traumática para Europa. Y vamos a ver que eso después va a traer sus consecuencias. Cada uno de estos movimientos trató de mostrar esta desesperación de distintas maneras. Me estoy olvidando de algo. Son 4 las características de las vanguardias en general. La primera, romper con el pasado. Todo el pasado es una porquería porque todo el pasado se concentraba en cumplir con reglas que eran las reglas de la burguesía. Y esto es muy irónico. Los pintores vienen de la burguesía, pero se quieren rebelar contra la propia burguesía que representan sus padres, ¿sí? Picasso va a ser uno de ellos, hijo de un profesor de pintura, de una clase burguesa que lo mantenía en muy buenas condiciones y que lo hizo estudiar arte porque vio sus condiciones, y llega a ser un artista extremadamente bueno en la representación realista, figurativa de la realidad, pero por rebelarse en contra de esas normas que representaban el pasado de sus padres, va a irse a vivir solo a Francia, se va a pelear con sus padres, prácticamente no se habla del resto de la vida, y cuando vive en esa bohème de París empieza a pintar de otra manera. Le van a pasar 1000 cosas, pierden amigos, termina con la novia del amigo que se había muerto, bueno, una serie de cosas. La culpa lo va a estar cambiando de pensamiento y de esas formas va a ir pintando distinto. Lo mismo le va a pasar a muchos de estos artistas. Tratan de buscar su propia expresión. Entonces, rompen con el pasado, tratan de mantener siempre lo nuevo, y eso es la vanguardia, lo que está delante, la vanguardia del el batallón que va adelante en la batalla, ¿sí? Pero eso de mantenerse continuamente adelante va a ser causa de su propia derrota. Si yo continuamente tengo que estar haciendo algo nuevo, cuando mi obra llega a ser un poquito consagrada, llega a un museo, ya es vieja y ya es parte de lo viejo. Los museos también son vistos como parte de eso viejo. Entonces tengo que cambiar de nuevo, y por eso las corrientes de vanguardia duran muy poquito. Algunas duran 10 años y otras duran 1, ¿sí? Y los artistas van cambiando de corriente en corriente porque continuamente había que mantenerse renovando. Y actúan según un manifiesto. Es una época sumamente politizada, ¿sí? Está surgiendo el socialismo, el marxismo, las corrientes de derecha, están armándose los partidos políticos, ¿sí? Piensen acá en Argentina, que está surgiendo Irigoyen con el radicalismo. Unos años después, para la mitad del siglo, va a surgir el peronismo. Entonces es una época sumamente politizada, y lo que hacen las corrientes de vanguardia es tomar esos elementos de la política. De hecho, muchas de las vanguardias tenían que ver con distintas políticas, y armar manifiestos, textos en los que explicaban qué era lo que ellos iban a hacer. Entonces tenemos ruptura con el pasado, avance continuo, innovación permanente, actividad programática, y esas formas van a ser las que continuamente los lleven a fracasar, ¿sí? Tienen un pensamiento sumamente optimista. Ellos piensan que el mundo lo pueden transformar a partir del arte, y lo van a seguir pensando hasta el final de la Segunda Guerra, ¿sí? Entonces piensan que a través del arte y de la denuncia que hacía el arte de lo que iba pasando en el mundo, podían transformar el mundo. Y esto es un pensamiento muy propio de la modernidad. La modernidad era un periodo optimista, que tenía fe en el futuro, que la ciencia y la técnica iban a solucionar todos los problemas del mundo, e íbamos a llegar a un mundo perfecto y maravilloso. Piensen en si hay algún socialista, 1000 disculpas, pero yo estoy analizando solamente las ideas, ¿sí? Piensen en el idealismo socialista, ¿sí? Esto de llegar a la sociedad sin clases, y terminan con una Rusia comunista que lo que menos tenía era libertad y demás. Entonces van viendo progresivamente a lo largo del siglo XX su fracaso.
Piensen en el idealismo capitalista, que el mercado se podía autorregular y lograr que todos recibieran, según sus méritos, ganancias adecuadas. También van a llegar a la Segunda Guerra Mundial, guerra de capitales, la Guerra Fría y el desastre económico que significó para mucha gente que por más esfuerzo que pusiera no podía desarrollarse. Entonces, estos movimientos, esta parte de la modernidad sumamente optimista y positiva va a llegar hasta finales de la década del 70 con estas ideas positivas. Los últimos movimientos utópicos, estos de creer que el mundo se podía cambiar, van a venir de la mano del arte y de la política con el Marcho francés, ¿sí?, del año 68, y los movimientos latinoamericanos de lucha contra el poder. Argentina, los movimientos, insisto de nuevo, que nadie se me enoje, porque cualquier término está cargado de un montón de cosas. Pero yo estoy hablando de hechos objetivos. Van a ser los últimos que pensaban que podían cambiar el mundo, los movimientos, ¿qué término uso para que nadie se me ofenda? Terroristas está cargado de un montón de otras connotaciones que no es lo que yo quiero decir. Los movimientos que lucharon contra el Estado durante la dictadura militar, lo vamos a decir así, ¿sí?, que eran los últimos grupos que creían que podían cambiar el mundo. Después de eso, las generaciones que siguieron, totalmente desencantadas de lo que había sufrido sus generaciones anteriores, sus padres en general, van a dejar que el mundo le pase lo que sea, y los 80 y los 90 se van a caracterizar por el pensamiento totalmente individualista. Pero eso lo dejo para el final cuando les hable de la posmodernidad. Bueno, entonces, volviendo a comienzo del siglo, en esta visión de romper con el mundo, empiezan a surgir los distintos ismos. Como les digo, son todos movimientos muy cortos, muy breves. Observen esta pintura y pónganla en su cabeza en relación a lo que hemos venido viendo hasta acá. Salvo el impresionismo, que tenía algo de esto ya, es la bisagra. ¿A ustedes les parece algo parecido al Renacimiento esto? ¿Se acuerdan de cómo eran las características del Renacimiento, del Barroco, del Clasicismo? No. Pantalla no. Ah, ¿no les compartí la pantalla? Perdón. Claro, no. Perdón, Porque no pequeños. sé. Y yo pasé como 3 diapos. Bueno, no hay drama. Las otras tenían texto, así que no hay drama. Encima de que es largo esto, me han tenido que ver la cara todo este rato. Pobre chico. Ahí está. ¿Ahí? A ver si. Sí, hay otro. Bien. Bueno. Después les subo la presentación para que vean el comienzo, pero era texto de lo que les iba diciendo recién. Bueno, entonces observen esto, el fauvismo. Observen esa pintura. ¿Les parece en algo similar a lo que hemos venido viendo hasta acá? No. Todo lo contrario, ¿sí? Observen. ¿Profundidad? ¿Perspectiva? No hay. Hay un punto de fuga que más o menos se representa, pero está mínimo. Los colores, un árbol rojo y azul, el pasto rojo y amarillo, nada que ver con el mundo, ¿sí? Entonces no hay una copia figurativa del mundo, sino que es como el artista siente lo que está viviendo. El fauvismo se va a caracterizar por grandes superficies de masas de color prácticamente neto. Por el otro lado tenemos el modernismo. Observen acá arriba. Sobre este artista, sobre Klimt, hay una película que también está en Netflix, se llama La Dama Dorada o La Dama de Oro, depende cómo la traducen. Excelente, mírenla, una gran película, que cuenta sobre lo que pasa con estas pinturas durante la Segunda Guerra Mundial. Klimt va a ser... No sé, me gusta, pero no sé, porque el beso me gusta, digamos. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Este arte nos habla más cerca a nosotros, porque está hablando en códigos que nosotros entendemos. Ahora, vos ponete en el lugar de, y tu tatarabuelo debe haber sido en aquel comienzo del siglo, de nuestros tatarabuelos, que venían acostumbrados a
la pintura figurativa, un paisaje, un retrato, que se veía clarito, que trataba de copiar lo más posible de la realidad, y de repente le ponen esto adelante. Sí, no, nada que ver. Se escupe, ¿sí? De hecho, las vanguardias van a ser muy rechazadas por el público común. Solamente un grupo de coleccionistas ricos que empieza a hacerse el mercado del arte. Entonces el arte, algunos era porque les gustaba, pero muchos eran porque compraban barata la pintura cuando recién empezaba, y cuando el tipo se hacía famoso la vendían cara, ¿sí? Empiezan a ver en eso un mercado, una posibilidad de inversión, entonces empiezan a venderla. Pero una vez que cada uno de estos movimientos llegaba al museo, se hacían caras y se empezaban a vender, los artistas decían, no, esto ya es viejo, tengo que cambiar de tendencia. Película para ver, y es así, les voy a pedir que la vean si no la han visto, que vieja, así que es posible que la hayan visto, es Medianoche en París. Véanla. Es más, creo que el año pasado ya se les había recomendado. Sí, la vimos en clase. Sí, es muy linda. Es hermosa y representa esta época, ¿sí? En realidad un poquito después, representa el entreguerras, pero representa este espíritu de la vanguardia, esto de romper con todo, de que había que vivir la vida al máximo, y después de la Primera Guerra más todavía, porque la primera fue desastrosa, destrozó Europa y les dio una sensación de finitud al ser humano, ¿sí? De que si me muero se acaba todo, ¿sí? Al no estar más esta relación con Dios tan fuerte, ya la muerte no se ve como un pasaje al cielo absoluto, ¿sí? Sino que ya se manifestaba claramente que no te querías morir. Entonces había que vivir al máximo el momento. Y estas pinturas tratan de mostrar esas emociones al máximo, ¿sí? Klimt, el modernismo, va a ser mucho más preciosista, es el término, esto de hacer mucho detallito, mucho adorno, incluso trabaja con lámina de oro para hacer estas partes doradas. Era muy bueno en miren la dama de oro porque está muy bueno. Entonces vemos que los movimientos son totalmente distintos, rompen con esa tradición. Cubismo, ¿sí? Fíjense, 3 artistas distintas del cubismo. La perspectiva, bien, gracias. Acá se trata de representar el mundo como lo sienten, ¿sí? Picasso, y fíjense los años, ¿sí? Todos preguerra. Sin embargo, esos ángulos, esa tensión, formas muy geométricas, marcaba que había algo que no estaba bien. De hecho, tanto en la política como en la sociedad se sentía eso que no estaba bien, que estaba molestando. Los principios sociales, estamos en una sociedad burguesa muy estructurada, muy que los casamos a la mujer con el chico cuando queremos, entonces se empiezan a rebelar, y esas rebeliones sociales que parecen muy familiares se llevan también a la política, y empiezan los hijos de los burgueses también a jugar con ideas políticas como el socialismo o el capitalismo extremo, la extrema derecha, y a querer rebelarse contra los estados de monarquías absolutas, ¿sí? Que todavía seguían dando vueltas. Entonces toda esa sensación de que hay algo que no funciona se va a empezar a trasladar a las pinturas, en el ángulo, en los colores, en la tensión que se representaba. El cubismo lo que trata de representar es al sujeto en sus distintas visiones. Observen que estas mujeres están pintadas como si, por ejemplo, el rostro de esta, ¿ven el cursor? ¿Sí? El cursor de mi mouse. ¿Sí? Observen el rostro de esta que está acá. Fíjense que los ojos están de frente, pero la nariz está de costado. Esta parte del pecho también está de costado, pero el brazo está de frente. Entonces se trata de representar cada pedazo como mejor se ve. Y lo reconocemos por insinuaciones, por percepciones, pero no específicamente porque se copie eso. Bueno, Picasso, una de las cosas que va a pintar mucho es la mujer, ¿sí? Juan Gris, observen esta separación y esta ruptura del mundo, en donde vemos la jarra de cerveza más realista sobre la mesa, pero después la vemos casi como una silueta, y vemos otras partes de la mesa desde otros ángulos. En Braque vemos un paisaje, pero ese paisaje ya no tiene detalle,
es totalmente, da una sensación, transmite sensaciones, pero ya no copia el mundo. El expresionismo va a ser uno de los que más muestre esto. No puse el grito porque ya lo conocen de memoria el grito. Y acá ya estamos en la guerra, ¿sí? El expresionismo va a empezar antes de la guerra. Durante la Primera Guerra va a haber una pausa en el arte, obviamente, porque prácticamente todos los artistas o estaban en el frente o estaban huyendo, ¿sí? Para salvarse. Entonces no hay mucha producción durante la guerra. La mayoría es a posteriori. Algunas obras hay, pero muy poco. El expresionismo, ¿sí? Va a justamente centrarse en lo que sienten, en mostrar las expresiones. Y por eso, miren esta pintura, ¿sí? El abrazo, pero es un abrazo sexual, algo que jamás se hubiese soñado en representar en un periodo anterior. Matisse va a ser un artista que va a ser sumamente bohemio, va a recorrer el mundo y va a pintar a muchas mujeres, y con casi todas ellas tenía relaciones. Entonces estos artistas empiezan a ser artistas genios, muy afamados por su nombre, y a tener esa aura de artista loco, que es lo típico que nosotros conocemos de hoy, cómo nos figuramos un artista. El surrealismo, y ya ahí llega, fíjense, después de la Primera Guerra, la abstracción. Che, esto no representa nada. Trata de representar el inconsciente de la persona. Si bien es cierto que en eso va a tener mucha influencia Freud y su desarrollo del pensamiento del inconsciente, también lo es que ustedes imagínense que muchos de estos artistas estuvieron en las trincheras. Fueron a las trincheras de la Primera Guerra, y en las trincheras de la Primera Guerra se morían los hombres y quedaban ahí al costado, los comían las ratas. Los ataques a la fiebre española, se morían. Estaba en el medio de las dos trincheras de la tierra de nadie, en donde durante años, ¿sí? Solamente hubo muertos y sangre. Se mataban con una espada a veces, o con el fusil. Empiezan a surgir las primeras bombas, empieza a surgir el tanque. Y en esa mortandad terrible, nunca vista en Europa, y en esa destrucción de los pueblos, no había mucho para representar del mundo, ¿sí? Representar el mundo tal cual era no traía mucho la atención. ¿Qué ibas a representar? Toda esa muerte, esa sangre. Ya el futurismo, con su oda a la máquina, después de la Primera Guerra, ya había desaparecido, ya se había visto lo que era una guerra y no se quería más. Entonces surgen con estas dos vertientes, un poco el pensamiento psicológico y otro poco el no querer ver más el mundo, empieza a surgir la abstracción. Y la abstracción se va a manifestar de distintas formas. El surrealismo, por ejemplo, a través de los símbolos de nuestro inconsciente. Se pinta lo que se sueña, lo que están en estados de alucinación. Recuerden también que algo que se populariza en la Primera Guerra son las distintas drogas para calmar el dolor, opio entre ellas. Entonces, también se descubre que a través del opio podés evadirte del mundo real, y muchos de estos artistas también lo consumen. A partir de ahí empieza la abstracción por completo. Observen esto. 1920, acabamos de pasar la Primera Guerra y lo tenemos a un Mondrian. Mondrian, artista que hoy está incluso de moda, ¿sí? Mucha de la decoración toma esta lógica de la paleta de Mondrian, en donde cada color para Mondrian tenía un significado metafórico. Él tiene sus textos publicados en donde dice por qué pintaba de tal o cual manera, y absolutamente geométrico. Malevich, que también va a utilizar lo geométrico, pero no tan regular, un poco más libre. Un Kandinsky. Kandinsky va a hacer absolutamente de todo, y ni siquiera le pone nombre ya. ¿Por qué? Porque no pretenden representar nada y ni siquiera transmitir nada, sino que el arte va a experimentar con las sensaciones, ¿sí? Y con la percepción. Esto ya es
mucho más cercano a lo que nosotros llamamos arte contemporáneo. La Bauhaus va a ser una escuela de arte y diseño que va a estudiar el arte antiguo, pero lo va a transformar y va a empezar a pensar en el diseño actual. De hecho, diseñan muchos objetos y van a ser los impulsores de lo que se llama el minimalismo, que es una tendencia que hoy está muy de moda en la decoración. Esto ya me fui para otro lado. Allá equivoqué de botón. Ahí. Volvete para atrás. Deme un segundo, que no me logro. Ahí. Entonces, hasta acá van a ser corrientes de las primeras vanguardias, ¿sí? Casi todas las primeras vanguardias van a tener nombres con ismos y son las que se dan hasta la Segunda Guerra Mundial. Esas primeras vanguardias, muchas de ellas todavía tenían un sentido positivo y pensaban que incluso pintando así se iba a poder transformar el mundo. A partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, ha sido después de los locos años 20, en donde vivimos a pleno todo lo que había y los protagonistas van a ser los artistas, hasta la crisis del 30. Se quiebra Wall Street y con ellos se hace un desastre económico en todo el planeta. Una de las pocas industrias que se mantiene es el cine y surge con ellos el entretenimiento de masas. Yo pago unos cuantos centavos, no me acuerdo si eran 11 centavos o una cosa así, la entrada al cine era muy barata y mucha gente iba a ver esas películas. Pero esas películas no tenían un trasfondo artístico, sino que surge esto de una creación artística que entretiene a mucha gente de forma sencilla y fácil. Che, esto está bueno. La radio, las revistas, el cómic, entretienen a las masas, barato, llega a todos lados. Y empieza a surgir esto de cómo podemos manejar a las masas. En Europa está rearmándose Alemania. Viene Hitler, un artista frustrado, también detalle importante a tener en cuenta, que al no tener éxito en el mundo del arte se transforma en político. Y de soldado reservado y casi no hablaba con sus compañeros, pasa a ser el líder carismático del momento. Europa llega a la Segunda Guerra en un estado de crisis muy grande, en la que peor la pasó fue Alemania. Después de la Primera Guerra habían quedado mal y encima con la crisis del 30 los terminaron de destruir. Entonces, en esa crisis generalizada que tenían, llegan a la Segunda Guerra. Se van a la Segunda Guerra. Parecía que Hitler conquistaba el mundo. Otra serie buena para ver con respecto a los alemanes y que los representa muy bien, a pesar de que es una historia falsa, se llama Ucronía eso, es El hombre del castillo. ¿Qué hubiese pasado con el mundo si hubiese ganado Alemania? Bueno, la primera parte de la guerra Alemania iba a ganar a todo el mundo, iba con la Blitz y terminaba pedazos enteros de tierra, empieza el racismo muy fuerte, empiezan a escaparse las mentes de los artistas en general, muchos del cine, pero también de las artes plásticas y de la literatura tratan de escaparse a otras partes de Europa, pero como ven que él sigue creciendo, se van a Estados Unidos, y ahí es donde el centro cultural va a pasar a Nueva York. Entonces, en el medio de esta guerra larga, que parece que no se termina nunca, que es consecuencia de la Primera Guerra, que es todo un solo proceso, pero que parece que si la primera fue terrible, esta es 100 veces peor, que da como consecuencia lo peor del ser humano en los campos de concentración, y no solo alemanes, también los campos americanos y los campos rusos, en las matanzas terribles que se dan de poblaciones civiles, en los bombardeos, en el no tener respeto a absolutamente nada, hace que el mundo no sea algo a representar, ¿sí? El mundo realmente se vuelve un lugar muy poco atractivo. Y entonces los artistas se van a concentrar absolutamente en pinturas como esta. Esto es action painting. El action painting lo que trata de mostrar es cómo queda el trazo de la pintura chorreada por el artista sobre grandes lienzos que a veces tienen 10 por 15 metros, cosas así, ¿sí? Son enormes. Y
vemos el rastro de su movimiento. Entonces empiezan a representar cosas que no tienen nada que ver con el mundo real. O símbolos, como el nuevo surrealismo, el surrealismo posterior a la Primera Guerra, que es Dalí. Posterior a la Segunda Guerra, en donde vemos una pintura técnicamente muy figurativa, pero que lo que está representando son imágenes totalmente simbólicas, ¿sí? Recuerden que Dalí es un español, entonces la parte religiosa está muy fuerte. Y también el mundo se vuelve un tema a debatir, pero no a representar tal cual es, sino a pelearlo, a discutirlo. Y para eso se trabaja mucho con el Combine Painting. Vendría a ser algo parecido, tiene otras tendencias, pero básicamente es un collage, ¿sí? Entonces vemos pinturas sobre fotografías, sobre recortes de revista, y se empieza a debatir si la política tiene que ver, y los artistas empiezan a mostrar sus ideas políticas de forma mucho más abierta y en sus obras. Porque hasta ese momento los artistas, si bien participaban mucho en política, por ahí la obra no era explícito, pero ahora sí. Nos vamos a ir absolutamente a la abstracción con el informalismo. Falta una. Pero paralelamente, y sobre todo con los que vinieron de esa guerra, va a surgir el pop art. El pop art es un arte en el que ve, así como está el cine que llega a las masas, está el cómic que llega a las masas, y yo también puedo hacer un arte que llegue a todos y que de alguna forma todos lo puedan volver a entender y amigarse un poco con el arte. Y entonces Warhol empieza a pintar símbolos que eran masivos. Warhol tiene sus ideas de por qué pinta esto, pero en general hay toda una sensación de que el arte tenía que ir por el otro lado y que no habla de la política y de analizar cuáles eran los símbolos para la sociedad masiva. Marilyn, ¿sí? Un ícono, la mujer más sexy del mundo, la mujer deseada por Estados Unidos. Va a pintar la sopa Campbell, va a hacer unas cajas de una cera que se usaba para el piso que se llamaba brillo y las va a hacer como escultura. Las cajitas eran así, él las hace de este tamaño. Y empieza también a representarse el hiperrealismo. Esto que ven acá, ¿sí? Que estoy segura que la mayoría de ustedes me diría que es una foto, es una pintura, ¿sí? Ese hiperrealismo es absoluto, pero lo que tratan de mostrar es impresionante. Lo que hacen este artista en particular, a mí me gusta mucho, es fabuloso, pero lo que él trata de mostrar es las calles de todos los días, de ese Estados Unidos que se ha recompuesto. Recuerden que Estados Unidos es la única potencia que no tiene guerra en sus territorios, ¿sí? El único ataque que van a tener va a ser Pearl Harbor, pero para ellos Pearl Harbor es lo mismo que nada. En su territorio no pasa nada, entonces lo viven como consecuencia, con los soldados que vuelven, con la posguerra, y están viviendo los últimos atisbos del movimiento hippie, de esa realidad que trataba de cambiar el mundo, que acá va a ser directamente más combativa, pero que allá era esto de las comunas, de Woodstock. Entonces tratan de representar ese mundo. Y por el otro lado lo van a tener a Lopart, que empieza a relacionarse con el mundo digital, ¿sí? Y a representar el mundo con esas estructuras ópticas, con esas formas que aparentemente solamente las podría hacer una máquina. De hecho, las máquinas en ese momento todavía no eran capaces de hacer esto, pero empiezan a sintetizar el mundo, a que todo es más sencillo y a jugar con cómo estas formaciones de pintura podían darnos esta sensación de profundidad tridimensional. Bueno, vamos a hacer una pausa acá. Yo después en el otro video les voy a contar cómo termina esto, cómo llegamos a los 80. Acá estamos en los años 60. Sí, decime, Nico. No, bien, buenísimo. Yo lo que les hice fue un resumen, ¿sí? La historia del siglo XX es apasionante, chicos. No sé, ¿alguno piensa estudiar abogacía o algo de eso? Escribanía, abogacía, algo de eso, ¿no? Bueno, a mí me gusta toda la historia, ya se han dado cuenta de eso. Pero
La historia del siglo XX es muy apasionante en la velocidad que tiene. Antes nosotros habíamos estudiado Egipto en 5.000 años, que pasó poco. Ahora en 60 años que estuvimos viendo, pasó de todo. Y todas las disciplinas han sufrido un avance terrible. Y pasamos de antes de las guerras, estar en un mundo con reyes absolutos, con normas, con sociedades muy estructuradas. Piensen en el, no se tiene que casar antes de los 20, 25 años, si no es una solterona y se va a quedar para vestir santos. Piensen en el, en que los hijos ya hablaban a los padres de usted y le hablaban de señor. Piensen en que el padre, mientras estaba vivo, era el que manejaba, el patriarca de la casa y el que manejaba todo. Los hijos no tenían autoridad de nada. Las mujeres han logrado el voto durante este periodo, sí, pero todavía está complicada la cosa, ¿sí? Y en todo eso, cuando llegamos a los 60 y comienzos de los 70, en Estados Unidos empieza antes, en Argentina empieza un poquito después, para mitad de los 70 en adelante, empieza este movimiento contracultural, que le van a llamar en general, nosotros le llamamos movimiento hippie. Es cuando las comunidades, los jóvenes dicen, más sí, váyanse todos al diablo, yo no voy a ir a perder la vida por mi país en ninguna guerra, porque la verdad que este país no me da demasiado. Empieza esa queja. Recuerden que en Estados Unidos está Vietnam, entonces es una queja muy fuerte. Amor libre, ¿por qué tengo que respetar estas normas? ¿Por qué me tengo que casar? ¿Por qué tengo que hacer las cosas como me dicen? Y fíjense que en 70 años cambió el pensamiento que se venía construyendo desde el siglo XV hasta ahí. ¿Sí? Había estado casi 5 siglos, 450 años, construyendo una sociedad con unas normas, con unas reglas, y en 60 años la patean y las generaciones jóvenes dicen al diablo, todo esto no me interesa. Y a partir de ahí entramos en la velocidad absoluta, la velocidad del avance tecnológico fabuloso. Recuerden que las primeras computadoras, hablamos de computadora como aparato que computa datos, va a surgir en la Segunda Guerra Mundial para el análisis del código Enigma, otra muy buena película para ver, Código Enigma, que muestra la realidad de identidad de género en esa época, pero también del surgimiento de las máquinas. Entonces empiezan a surgir las computadoras y ya para los 60 ya había máquinas, ya había computadoras. Ocupaban, no sé, digamos unas 4 habitaciones como estas, eran enormes, pero ya había computadoras, ¿sí? En la otra película, hoy estoy muy recomendable de películas, una película que no me sale el nombre, que habla sobre 3 mujeres negras que trabajaban en la NASA, que en realidad era un solo personaje, y que muestra cómo llegan las computadoras a la NASA, ¿sí? Se les llamaba computadoras porque las que lo hacían antes eran mujeres y se sentaban a sacar datos, y ahí muestran cómo una de ellas sacaba datos y permitió que llegaran a la luna, y llega la primera computadora aparato que maneja esos datos. Es un periodo apasionante, del racismo con el que empieza el siglo a la lucha por los derechos de igualdad racial, que no se ha terminado, es verdad, pero hoy por hoy ya es un discurso bastante claro. Entonces en esos 60, 70 años, que es el modernismo propiamente dicho, se da un cambio en el mundo absoluto, ¿sí? Y ustedes piensen en lo que ha significado. Muchas veces nos quejamos de, ay, mi mamá, que no logra entender cómo manejar una compu, que no logra entender cómo manejar el celular. Ustedes piensen, sus padres son más jóvenes, piensen en sus abuelos, pero muchos de ellos nacieron en los años 50, ¿sí? Y en los años 50 había televisión blanco y negro, poca, radio y diarios. Y han tenido que vivir esta transformación absoluta hasta la sociedad en la que vivimos hoy, en la que podemos dar clases así. Más allá de la situación, es un avance tecnológico impresionante, ¿sí? Entonces piensen en esas pobres cabezas, cómo han tenido que readaptarse continuamente. Y es uno de los aprendizajes claves para ustedes, la readaptación.
Ustedes no van a vivir nunca más en una sociedad estable. La sociedad con la que viven hoy no va a ser la misma con la que van a estar estudiando en la universidad y no va a ser la misma que cuando tengan hijos o cuando cumplan 40 años. Va a ser otra, vaya a saber cuál. ¿Sí? Bueno, gracias Lourdes. Así que realmente empieza este proceso de adaptación permanente y de acelere que hoy vivimos. Así que es realmente apasionante. Si lo quieren mirar con más detalle, hay mucho para ver de esto. Bueno, corto de empezar a divagar porque si me engancho, me encanta hablar de esto. Y puedo estar 2 horas. Bueno, pequeños, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. No, por ahora no. Bien. Bueno, tengan en cuenta que cada una de las corrientes tenía su propia estética. Yo no me centré en la parte estética, traté de mostrarles cómo eso se relaciona con lo social, para que tengan en cuenta que el arte siempre es una consecuencia de lo social, ¿sí? No es estética por estética, nada más. Hay algunos movimientos que tratan de aislarse, pero tratan de aislarse por una razón, ¿sí? Bueno, así que si tienen que representar algún movimiento en particular, pueden buscar sus manifiestos o buscar específicamente sus características o preguntar, ¿sí? Nos preguntan a nosotros y les vamos guiando. Bueno, gente, les dejo esta tarde grabada la segunda parte de esto. Muchas gracias por haberse levantado temprano. Déjenme un comentarito para tomarles las asistencias, aunque sea un hola. Así ya la anoto. Y los dejo partir. Espero que anden muy bien. Ya el martes que viene directamente van a hablar de ustedes, así que espero escucarlos mucho. Que me cuenten cómo van los proyectos, que me digan qué es lo que están haciendo y que me cuenten de paso cómo va todo por allá, ¿sí? Porque la verdad que siempre me quejo de tener que viajar, pero ya estoy empezando a extrañar viajar a Capilla. Bueno, gente. Creo que se llama Talentos Ocultos la peli. Se habla de las mujeres. Está buenísima también. Sí, hoy se me vinieron a la cabeza 20.000 películas. Normalmente no me sale pasar, pero hoy... de esto hay muchas, y hay muchas que hablan muy lindo, que son muy buenas películas. Mírenlas porque... Y además uno disfruta. Esa de Talentos Ocultos es excelente. Incluso en su curso hay varios que les interesa el tema de género, de igualdad de derechos entre las distintas razas, identidades y demás. Esa película muy buena y muestra que no todos piensan exactamente igual en las distintas épocas. Así que muy bueno. Bueno, gente, me dejan un mensajito y que la pasen muy bien. Adiós, pequeños, nos estamos viendo. Cuídense mucho. No, profe. Chao, nos vemos, cuídense. Que tengan buena semana. Sabrina, ¿necesitas decirme algo?